Welcome to Pro Español. Hola a todos. Déjenme hacerles una pregunta sencilla. ¿Qué pasaría si les dijera que solo 30 minutos cada día pueden cambiar su español para siempre? Sin estrés por la gramática, sin clases largas, sin miedo a cometer errores, solo un pequeño hábito: leer. Muchos estudiantes piensan que el español es difícil. Creen que necesitan una gramática perfecta, cursos caros o largas horas de estudio. Pero eso no es cierto. A veces, el cambio más grande nace del hábito más pequeño. Leer durante 30 minutos cada día puede transformar poco a poco la manera en que piensan, comprenden y usan el español. No necesitan apresurarse, no necesitan ser perfectos, solo necesitan ser constantes. Quédense conmigo hasta el final de este video, porque hoy voy a mostrarles cómo leer 30 minutos cada día puede, de forma silenciosa y natural, convertirlos en hablantes de español seguros y confiados, incluso si son principiantes absolutos, incluso si se sienten tímidos, incluso si creen que su español es débil. Este hábito sencillo puede cambiarlo todo. Paso a paso. Capítulo 1. Quiero comenzar este capítulo con una verdad sencilla. Muchas personas quieren aprender español, pero muchas también se sienten estancadas. Estudian durante meses, a veces durante años, y aún así sienten que no están mejorando. Olvidan palabras, se ponen nerviosas cuando hablan, piensan que el español es difícil. Si te sientes así, no estás sola. He conocido a miles de estudiantes en mi vida y la mayoría se siente igual al principio. Cuando eres principiante, el español puede parecer intimidante. Hay muchas palabras nuevas. Hay reglas gramaticales. Está la pronunciación. Y también está el miedo. Miedo a cometer errores, miedo a sonar ridícula, miedo a no entender. Por ese miedo, muchos estudiantes dejan de usar el español. Estudian sobre el español, pero no viven con el español. Y aquí es donde la lectura se vuelve muy importante. Leer es un lugar seguro. Cuando lees, nadie te está mirando. Nadie te está corrigiendo. Nadie se está riendo de ti. Puedes tomarte tu tiempo. Puedes leer despacio. Puedes volver a leer. Puedes detenerte y pensar. Eso hace que la lectura sea perfecta para principiantes. Aprendes sin presión. Aprendes sin estrés. Muchos estudiantes me preguntan, ¿por qué leer? ¿Por qué no empezar hablando? Es una muy buena pregunta. Hablar es importante, pero hablar se vuelve más fácil cuando tu cerebro está listo. La lectura prepara tu cerebro. Cuando lees, tus ojos ven el español correcto una y otra vez. Tu cerebro empieza a reconocer palabras, empieza a reconocer estructuras de frases. Tal vez no lo notes, pero el aprendizaje está ocurriendo en silencio. Piensa en cómo los niños aprenden su primer idioma. Primero escuchan mucho. Escuchan palabras una y otra vez. Escuchan las mismas frases muchas veces.
Solo más tarde empiezan a hablar. La lectura funciona de una manera muy similar para los adultos. Cuando lees, le estás dando a tu cerebro una buena entrada de español. Esa entrada es la base para poder hablar. Hay algo más muy importante. Leer te ayuda a sentirte tranquila con el español. Muchas principiantes se ponen nerviosas cuando abren un libro de gramática. Ven reglas, tablas y explicaciones largas. Eso puede ser confuso. Pero cuando abres una historia sencilla o un texto simple, te sientes relajada, sientes curiosidad, quieres saber qué pasa después. Y esa sensación es muy poderosa. Cuando disfrutas algo, aprendes más rápido. Ahora hablemos de la idea de los 30 minutos. ¿Por qué 30 minutos? ¿Por qué no 2 horas? ¿Por qué no 5 minutos? 30 minutos es un número mágico para muchos estudiantes. No es demasiado tiempo como para que te sientas cansada, pero tampoco es tan poco como para que tu cerebro no alcance a concentrarse. 30 minutos son fáciles de integrar en tu vida diaria. Puedes leer por la mañana, puedes leer antes de dormir, puedes leer durante un descanso. No necesitas un momento perfecto, solo necesitas un momento regular. La constancia es más importante que la intensidad. Leer 30 minutos todos los días es mucho mejor que leer 3 horas una sola vez por semana. Cuando lees cada día, tu cerebro se mantiene conectado al español. No olvidas con facilidad. El español se vuelve parte de tu vida cotidiana. Poco a poco, el español deja de sentirse como una materia. Empieza a sentirse como un idioma vivo. Y ahora quiero decirte algo muy importante. No necesitas entender cada palabra cuando lees. Muchas principiantes creen que deben entender absolutamente todo. Y esa idea crea estrés. Cuando lees, tu objetivo principal es comprender el mensaje, no cada palabra individual. Si entiendes la mayor parte del texto, lo estás haciendo muy bien. Tu cerebro aprenderá el resto con el tiempo. La lectura también construye confianza. Cada vez que terminas una página, te sientes bien. Cada vez que terminas una historia, te sientes orgullosa. Estos pequeños logros son muy importantes. Cambian la manera en que te ves a ti misma. Dejas de decir, soy mala para el español. Empiezas a decir, estoy aprendiendo español. Y ese cambio de mentalidad es poderoso. Algunas estudiantes dicen, pero soy muy lenta. Y eso es completamente normal. La velocidad llega después. Al principio, leer despacio es leer bien. Significa que tu cerebro está trabajando. Significa que estás prestando atención. Con el tiempo, la velocidad mejora de manera natural. No necesitas forzarla. Así que en este primer capítulo, quiero que recuerdes algo muy importante. Leer no se trata solo de palabras. Leer se trata de construir una relación con el español. Se trata de pasar tiempo
con el idioma de una forma tranquila y amable. 30 minutos cada día pueden cambiar lentamente cómo te sientes con el español, y cuando cambian tus emociones, también cambian tus resultados. En el próximo capítulo, te explicaré qué sucede realmente dentro de tu cerebro cuando lees 30 minutos cada día. Muchas estudiantes se sorprenden cuando descubren esto, y esa sorpresa muchas veces les da una motivación muy fuerte para continuar. Capítulo 2. En el capítulo anterior hablamos de por qué la lectura es un hábito tan poderoso para quienes aprenden español. Ahora, en este capítulo, quiero explicarte qué es lo que realmente sucede cuando lees durante 30 minutos cada día. Muchas estudiantes creen que aprender debe sentirse difícil. Piensan que necesitan sentirse cansadas o confundidas para creer que están aprendiendo. Pero el aprendizaje real muchas veces ocurre en silencio. Y la lectura es un ejemplo perfecto de eso. Cuando lees todos los días, tu cerebro empieza a notar patrones. Al principio solo ves palabras. Algunas te resultan familiares y otras son nuevas. Puede que te detengas muchas veces para entender el significado, y eso es completamente normal. Pero después de unos días, algo interesante empieza a suceder. Comienzas a reconocer palabras sin pensar demasiado. Tus ojos ven la palabra y tu cerebro la entiende rápidamente. Así es como el vocabulario crece de manera natural. No necesitas memorizar listas largas de palabras. Cuando lees, las palabras aparecen dentro de oraciones reales. Y esas oraciones te muestran cómo se usa la palabra. Ves qué palabras van juntas. Ves cómo se comporta en diferentes situaciones. Este tipo de aprendizaje es mucho más profundo que la simple memorización. Tu cerebro recuerda la palabra porque tiene una historia, un contexto y un significado. Y cuando una palabra tiene vida, se queda contigo. Otra cosa muy importante sucede cuando lees todos los días. Tu cerebro empieza a sentirse cómodo con el español. Al principio, el español puede parecer extraño. El orden de las frases puede sentirse diferente al de tu lengua materna. Pero cuando lees cada día, esa sensación desaparece poco a poco. Tu cerebro comienza a aceptar el español como algo normal. Y esto es fundamental para una principiante. Muchas estudiantes dicen, leo, pero siento que no estoy mejorando. Es una sensación muy común. El progreso no siempre se siente dramático. Es como crecer en estatura. No lo notas cada día, pero después de un tiempo ves la diferencia. La lectura funciona de la misma manera. Un día, de repente, te das cuenta de que un texto se siente más fácil. Otro día, entiendes una frase sin traducirla. Esas son señales reales de progreso. La lectura también mejora tu concentración. En el mundo de hoy, muchas personas viven distraídas. El teléfono, los mensajes y los videos nos roban la atención.
Leer durante 30 minutos entrena tu cerebro para enfocarse en una sola cosa. Y esa concentración te ayuda a aprender mejor. Cuando tu mente está tranquila y enfocada, el aprendizaje se vuelve más rápido y más fácil. Hay además algo muy especial en la repetición. Cuando lees con regularidad, ves las mismas palabras y las mismas estructuras una y otra vez. Y esa repetición no es aburrida, es útil. Cada vez que ves el mismo patrón, tu cerebro gana más seguridad. Poco a poco, esos patrones se vuelven automáticos. Más adelante, cuando hables o escribas, saldrán de manera natural. Otro beneficio de leer todos los días es la comprensión directa. Empiezas a entender el español sin traducirlo a tu lengua materna. Y en ese momento, algo cambia profundamente. El idioma deja de pasar por la traducción y comienza a vivir dentro de ti. Al principio, puede que traduzcas cada frase en tu mente, y eso es completamente normal. Pero con la lectura constante, ese hábito empieza a debilitarse. Tu cerebro comienza a pensar directamente en español. Y ese es un paso enorme para cualquier estudiante. La lectura también mejora tu capacidad de escuchar. Puede sonar extraño, pero es verdad. Cuando lees mucho, te familiarizas con la forma en que se construyen las frases en español. Más adelante, cuando escuchas español, tu cerebro reconoce esas estructuras. Escuchar se vuelve más fácil porque la estructura ya te resulta conocida. Es muy importante recordar que leer no debe sentirse como un examen. No estás leyendo para demostrar nada. Estás leyendo para pasar tiempo con el español. Algunos días se sentirán fáciles, otros días se sentirán más difíciles. Ambos son normales. Lo que realmente importa es que continúes. 30 minutos cada día pueden parecer poco, pero con el tiempo se vuelven poderosos. 30 minutos al día son más de 3 horas a la semana. En un mes se convierten en muchas horas de exposición al español. En un año se transforman en una base sólida y fuerte. Así es como los pequeños hábitos crean grandes resultados. Por eso, en este capítulo quiero que entiendas una idea clave. Cuando lees 30 minutos cada día, tu cerebro está trabajando incluso cuando sientes que no está pasando nada especial. Confía en el proceso. El aprendizaje está ocurriendo en silencio, de manera profunda y natural. En el próximo capítulo te ayudaré a entender qué deberías leer y cómo elegir el material adecuado según tu nivel. Capítulo 3. Ahora que ya entiendes qué sucede cuando lees durante 30 minutos cada día, es momento de hablar de una pregunta muy importante. ¿Qué deberías leer? Esta pregunta es fundamental, especialmente para las principiantes. Muchas estudiantes cometen errores en este punto y esos errores pueden destruir la motivación. Pero cuando eliges el material adecuado, el aprendizaje se vuelve agradable y efectivo. La primera regla es muy simple. Debes leer algo que te interese.
Si el texto es aburrido, tu cerebro resistirá el aprendizaje. Te sentirás cansada rápidamente. Perderás la concentración. Pero cuando el texto es interesante, quieres seguir leyendo. Sientes curiosidad. Y la curiosidad es una herramienta de aprendizaje muy poderosa. Te mantiene involucrada sin esfuerzo. La segunda regla tiene que ver con el nivel. Muchos estudiantes creen que los libros difíciles les ayudarán a aprender más rápido, pero eso no es cierto. Si un texto es demasiado difícil, te detendrás muchas veces. Buscarás demasiadas palabras, te sentirás frustrada y la frustración es peligrosa. Puede hacer que quieras abandonar. Para una principiante, el mejor texto es aquel en el que entiendes la mayor parte de las palabras. Si comprendes entre el 80% y el 90% del texto, estás en el nivel correcto. Los libros graduados son una excelente opción. Están escritos especialmente para estudiantes. El lenguaje es simple, claro y natural. Las historias son interesantes y el vocabulario crece poco a poco. Los cuentos cortos también son una muy buena elección. Artículos sencillos sobre la vida diaria, los pasatiempos o el trabajo pueden ser muy útiles. No necesitas grandes novelas al principio. Los textos simples son poderosos. Ahora hablemos de las palabras nuevas. Cuando leas, encontrarás palabras que no conoces. Eso es normal. No entres en pánico. No detengas tu lectura durante mucho tiempo. Cuando veas una palabra nueva, puedes buscarla en el diccionario. Luego continúas leyendo. No necesitas escribirla en un cuaderno. No necesitas memorizarla. Solo necesitas entender el significado y seguir adelante. Muchas estudiantes preguntan, ¿debo escribir las palabras nuevas? Para una principiante, mi respuesta es simple. Enfócate en leer, no en coleccionar palabras. Cuando lees con regularidad, las palabras importantes aparecen una y otra vez. Tu cerebro las recordará de forma natural. Escribir cada palabra puede ralentizarte y quitarle la alegría a la lectura. Otro punto importante es la velocidad de lectura. Algunas estudiantes se preocupan porque leen lentamente. Leer despacio no es un problema. De hecho, al principio es algo bueno. Significa que estás prestando atención. Significa que estás comprendiendo. La velocidad mejorará con el tiempo. No necesitas presionarte. También es muy importante leer todos los días, incluso si te sientes cansada. Incluso si estás ocupada. Algunos días la lectura será fácil, otros días será difícil. Esto es normal. El hábito es más importante que la emoción. 30 minutos cada día construyen una conexión fuerte con el español. No te compares con otras personas. Cada estudiante es diferente. Algunas leen rápido, otras leen más despacio, algunas comprenden rápidamente, otras necesitan más tiempo. Y todo eso está bien.
Lo más importante es continuar. La constancia es más poderosa que la velocidad. Si sigues leyendo cada día, tu progreso llegará, paso a paso, sin prisa, pero con seguridad. Algunas personas necesitan más tiempo. Todo esto es normal. Lo único que realmente importa es que continúes. Otra idea útil es leer el mismo tipo de texto durante un tiempo. Esto ayuda a tu cerebro a acostumbrarse a cierto vocabulario y a ciertos patrones de oraciones. Más adelante puedes cambiar de tema y de estilo, pero al principio la familiaridad es muy útil. Así que recuerda esto. Elige textos fáciles e interesantes. No persigas palabras difíciles. No conviertas la lectura en un examen. La lectura es tu encuentro diario con el español. Debe sentirse amigable, no aterrador. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Vas a darle 30 minutos al día a tu español? Si la respuesta es sí, empieza hoy. Si este video te ayudó, dale me gusta. Suscríbete al canal para aprender español de manera simple y efectiva cada día. Y escribe en los comentarios, leeré 30 minutos cada día. Leo todos los comentarios y respondo. Comencemos este viaje juntas y hagamos que el español sea parte de tu vida.